vamos a continuar, disculpen la interrupción, y quedamos en que cuando una mujer daba a luz una niña, debía de llevar una oveja, pero si no podía llevar una oveja, entonces podía llevar dos pichones o dos palominos o dos palomillas, como una ofrenda de elevación y como una ofrenda por culpabilidad, y expiaría por ella el Cohen y ella sería purificada. Hasta entonces, ok, era un proceso. Primero se separaba 7 días o 2 semanas, 66 días o ella fuera 33 días. Después de eso tenía que llevar una oveja o ya sea dos palominos para la purificación. Hasta entonces la madre quedaba purificada. También en esta parashá vamos a estudiar la Etzará prototípica y su procedimiento de verificación, que esto es lo que se conoce erróneamente como lepra, se conocía como lepra, pero realmente esta era una enfermedad que aparecía porque era como un despertar, era como decir, no se estaban haciendo las cosas como el Eterno decía. Entonces era como un volver para las personas. Entonces nos dice aquí en el capítulo 13 del libro de Levítico, dice que habló Hashem a Moshe y a Aarón. Para los que no saben quién es Moshe, era nuestro Navi, quien Hashem entregó la Torá en el monte Sinaí, y a Aarón era su hermano, que era el Cohen Gadol, que junto con 4 hijos de él, ellos hacían el servicio del Mishkan de reunión, del lugar de oración. Entonces, les dijo, si una persona adoleciere en la piel de su carne de una como caret, como una, haciéndose en la piel de su carne una llaga de atzará, la debían de llevar al Cohen o a uno de sus hijos, los Cohen, y observarían el Cohen la llaga en la piel de la persona, y si el pelo en la llaga se volvía blanco y tenía un aspecto profundo, entonces eso significaba que era lepra, y tenían que sacar a esa persona 7 días del campamento. Esa persona no podía estar dentro del campamento porque estaba impura. Entonces la sacaban del campamento, después la volvían a regresar, el Cohen le chequeaba la llaga, si la llaga se curaba o no se ponía blanca ni se notaba profunda, entonces era que ya se había curado, pero entonces si no lo volvían a mandar de nuevo. Entonces, no debía de tener la carne inflamaciones ni nada de eso. Y si ya no tenía, que era blanca, que no tenía profundidad, y si no estaba inflamada, era que ya se había curado. Entonces podía el Cohen volver a aceptarlo en el Mishkan. Entonces, también nos habla de la atzara en un hombre o en una mujer, que si lo tenía en el cuero cabelludo o en la barba, que si el Cohen observaba que la llaga era de aspecto muy profundo a nivel de la piel y dentro de la misma había pelo amarillento o débil, era declarado impuro. Entonces es que eso era atzara. Entonces, em, también. También dice si un hombre se quedaba calvo detrás de su cabeza, pero si de un hombre el cabello de la cabeza se cae, quedando calvo detrás de su cabeza,
puro es, o sea, no significa de que tiene nada, solamente es que es calvo. Y si del frente de su cabeza se cae el cabello de tal manera que es calvo, frente es puro. O sea, que si no tiene nada, como una llaga o algo, eso no significaba que tenía Atzara o lepra. Entonces, eso era en caso de que una persona era calva. Pero si tenía como una mancha blanca rojiza en la calvicie posterior, o ya sea en el frente o posterior, entonces él era declarado que tenía el Zara. Entonces, entonces el Cohen lo declaraba impuro em, en su cabeza. Entonces debía de ser aislado, así como les expliqué anteriormente. Entonces, esas eran las leyes de la dolencia de la Hazara en una persona. También nos habla de la Hazara en una prenda de lana o lino, en el ordidumbre de la drama o en cualquier utensilio de cuero para declararlo puro, declararlo impuro. O sea que también la ropa se impurificaba. Entonces, eso era con relación a la Etzará y de que cómo se purificaba una mujer después de dar a luz, ya sea una niña o un niño, todo el proceso que pasaba. Y también en la explicación que nuestro sabio nos da, esta es la Torá escrita, y en la Torá hablada, nuestros sabios nos dicen que después de tratar el tema de las leyes de Tumá, Tumá es la impureza, que resultaba como tocar animales muertos, también esto era incluido. La Torá aborda el área de la impureza derivada de seres humanos. El primer tema que se analiza es el de una mujer, como se los leía ahorita. Y debido a que representa el principio de la vida, por ende el comienzo de los procesos de tumá, de impureza, el proceso de la vida de traer un niño al mundo. El parto de la posterior purificación. La creación de un ser humano es el fenómeno más sublime del universo, pues al traer al mundo el hombre y la mujer se asocian con Dios. Nosotros nos asociamos con Dios cuando damos a luz. ¿Por qué? Porque tenemos ese niño 9 meses en nuestras entrañas y se va formando. ¿Cómo? Por el poder de Dios, porque Él lo pone en nuestro vientre para que se forme. Entonces nos hacemos co-creadores con Él. Y más esta nueva vida empieza con la impronta de la tumá para enseñar que la vida sin más no es suficiente, que esta debe ser un instrumento en el servicio de Dios, de lo contrario perece de valor. O sea que nosotros los seres humanos venimos a este mundo para servir al Creador y también nuestros hijos. La nueva madre inicia su proceso de purificación, el que culmina trayendo una ofrenda. Antes de traerla, ella debe purificarse de su contaminación. Sin embargo, incluso después de esto, aún no puede consumir carne sacrificial. No podía, ¿verdad?, consumir la carne ni tocar nada santo. Debido a que solo la ausencia de la impureza ritual no representaba el cumplimiento de todo lo objetivo del ser humano en esta área. También podemos ver que el ser humano debe aspirar a algo más, algo más que solamente eliminar lo negativo, tratando asimismo de hacer logros positivos. O sea, que no basta simplemente con purificarse, ok, ya se tuvo el niño, ya me purifiqué, ya fui a entregar lo que tenía que entregar. No solamente eso, sino también hacer cosas positivas, tener logros positivos.
Es decir, la persona no se purifica del todo, sino hasta que haya llegado a la morada de la presencia de Elohim con una ofrenda que represente expiación por el pecado y dedicación al futuro. En nuestros días la costumbre es que tan pronto como una nueva madre se siente lo suficiente bien como para poder salir de casa a la sinagoga, y oye la Kedushá a una parte análoga del servicio, y es asimismo costumbre que después de los 48 días, cuando incurra la obligación de hacer una ofrenda, su esposo es llamado a la Torá. O sea, esto es lo que ahora en el presente hacemos, ¿ok? Antes era así, la madre esperaba 2 semanas, o 7 días, 66 días, 36 días, según si era varón o era hembra. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ahora se lleva una ofrenda a la sinagoga, después al esposo se llama a la lectura de la Torá, la cual es una representación simbólica de las ofrendas descritas en los capítulos de la Torá. Entonces, eso es lo que ahora se hace. Con relación al capítulo 13 de las leyes de Tzará, durante cientos de años, ¿qué nos dicen nuestros sabios? Durante cientos de años, la traducción del vulgo de Tzará ha sido lepra, aceptándose comúnmente que la razón del confinamiento de la sospechada víctima de Tzará y la exclusión del campamento de un Metzorá confirmado, o persona afligida con la misma era prevenir el contagio de la enfermedad. Sin embargo, Rabbi Hirsch, que es un sabio, demuestra mediante un desarrollo bastante elaborado, a la vez concluyente, de ambas nociones que son del todo erróneas. Resumiendo su postura en forma sucinta, él muestra que los síntomas de la Zará, tal como está delineado en nuestra sidra, que si la razón de continuar la Metzará fuese prevenir el contagio, entonces algunas de sus leyes serían absurdas. Por ejemplo, si la enfermedad cubre todo el cuerpo de la víctima, la misma no es tame, mas si su piel se empieza a curar, se hace tame. En el caso de una casa afligida por el fenómeno, la Torá describe que antes de que la casa sea pronunciada tame, o sea, impura, porque no solamente se pegaba en las personas, en la piel de las personas, en la ropa de las personas, también se pegaba en las paredes de las casas. Entonces, debe ser desalojado, o sea que si esa casa era afectada por la tzara, por la lepra, esa casa inmediatamente debía de ser desocupada, eh, debido a que se contaminaría si hubiera puerta dentro en el momento de ese pronunciamiento. No obstante, si se temiese el contagio, sería irracional que las cosas contaminadas fueran incluidas del encierro. Y en lo que es quizá la ilustración más clara de este precepto, el Talmud enseña que si los síntomas de azará afloran en un recién casado o durante una temporada de festividad, el Cohen no examinaba a la persona ni la declaraba impura para no interferir en la celebración. O sea, eso era lo que se hacía. Entonces, vamos a ver aquí. El aislamiento de la Metzorá. Dice, la enumeración de la dolencia de Sará en el ser humano ha concluido y la Torá procede
a detallar las leyes relacionadas con el comportamiento que se requiere de un Metzorá. Las reglas de su aislamiento de la comunidad se dan en los próximos 2 versículos y aplican a todos los casos de este capítulo. El procedimiento de su purificación ritual, una vez que se ha curado de la dolencia, se detalla en la próxima sidra. Entonces, todo esto, el aislamiento, de cuando una persona estaba contaminada con la lepra y todo eso, el aislamiento de las personas en una casa y todo eso, las pautas y a veces lo que se tenía que hacer o no hacer cuando las personas estaban recién casados o algo así. Ahora, ¿cómo aplica esto a nuestra vida? Se cree que la lepra venía por hablar mal de otra persona. Esto lo podemos ver cuando a Miriam y a Aarón hablaron mal de Moshe, de nuestro Nabi Moshe, porque él estaba casado con una suquita, una mujer que no era hebrea. Entonces, ellos hablaron de él, que por qué se iba a divorciar de ella. Entonces, entonces cuando nuestro Nabi Moshe se va a divorciar es porque por mandato del Eterno, ¿verdad? Porque a veces así sucede. Entonces, eh, a ella le dio lepra. Entonces, pero, ¿qué nos explica nuestro sabio? No es todas las cosas que suceden es porque el Padre lo permite y porque todo es para bien, ¿verdad? No hay culpables, ¿verdad? No. Eh, el Padre nunca se equivoca y todo pasa por algo, ¿verdad? Entonces, dice como los hijos de nuestro padre Israel, Jacob, no es porque ellos sí hicieron que vendieron a Joseph y todo eso, pero todos son sadiquín. Eh, todos eran sadiquín. Miriam era una gran profetisa, Aharón era el Cohen Gadol, sus hijos ministraban en el Mishkan. Entonces, todo esto es como para que se sirva como para ejemplo para las futuras generaciones, ¿verdad? Y que no se debe de hacer shon hara. Eso es lo que se conoce en hebreo como mala lengua, o sea, no hablar mal de nadie. Entonces, porque a Miriam le dio lepra, pero a pesar de que a Miriam le dio lepra, cuando a ellas la aislaron, dice que en ese periodo no, el padre no permitió que a ella la miraran mal o como que en ese momento la nube no se levantó para que el campamento avanzara. Miriam dice que cuando Miriam incluso murió, la roca que daba agua paró de dar agua. Entonces, ella era una profetisa, era la hermana de nuestro Nabi Moshe y la hermana de Aharón, el Cohen Gadol. Entonces, ella era una gran mujer, era una gran profetisa, pero pasó ese incidente. Entonces, de ahí que aprendemos que debemos de tener mucho cuidado cómo hablamos y retener nuestra boca. Es muy difícil porque a veces decimos que es más difícil hacer un ayuno de comida, de no comer comida, que hacer un ayuno de no hablar. Ese es más difícil todavía. Permanecer 24 horas sin hablar es más difícil. Entonces, esa es la enseñanza que nos da nuestro Padre Hashem. Quiera Hashem que siempre que hablemos, hablemos con kedushá, con santidad, y que siempre que hablemos y que nos dirijamos hacia las personas, que nos dirijamos con amor, que sea para hablar
en amor, para dar un buen consejo, para ayudar, para fortificar, para fortalecer, para edificar, que todas nuestras palabras sean para bien, para amar a nuestro prójimo, para ser considerados, para aportar una palabra de aliento, de shalom, de paz para los demás. Que seamos instrumentos de shalom, que seamos instrumentos de shalom para nuestros hermanos, para la edificación de todos nosotros. Y quiera Hashem que todas esas palabras negativas y todos esos pensamientos negativos y todas esas cosas que no edifican y que enferman el cuerpo y el alma se vaya de todos nosotros, para que unidos con nuestro Padre Hashem podamos amarlo a Él de verdad y podamos amar a nuestro prójimo. Esa es la parashá y el mensaje de este Sabbat que nuestro Padre nos ha revelado. Y espero que te haya servido, espero que lo compartas, que comentes si hay algo que tienes que decirme, en que yo pueda mejorar, en que yo pueda hacer algo por ti. Déjame un comentario. Y ahí suscríbete a mi canal, y nos estamos mirando en la próxima, para allá el próximo Shabbat. Que Hashem te bendiga. Seguimos unidos en oración por nuestros hermanos de Ucrania. Que Hashem los bendiga y los proteja, y que el éxodo se está dando, están saliendo muchos hermanos yahudí de allá, están llegando a Israel. Todo pasa para bien, todo esto que está pasando es porque el Eterno lo permite y porque es la única manera que nuestro pueblo Israel regrese a nuestra tierra. Entonces esperamos también que el Eterno nos permita pronto reunirnos en nuestra tierra todos juntos, para que podamos estar allá y ver la venida de nuestro Mashiach ben David y la reconstrucción del templo en Jerusalén. Te habló Sara de Chicago, Illinois. Te quiero mucho y te mando un abrazo de parte del Eterno, y Shabbat Shalom.